En las primeras horas de la madrugada del 15 de enero de 2025, cuando Buenos Aires dormía bajo un cielo estrellado y las calles porteñas apenas susurraban el tráfico nocturno, un audio de 4 minutos y 37 segundos exactos cambió para siempre el destino político de Argentina. Era las 2:47 a.m. cuando el teléfono del diputado radical Martín Lustó vibró con un mensaje de WhatsApp de un número desconocido. Al reproducir el archivo, escuchó una voz femenina que reconoció inmediatamente: Karina Milei, la todopoderosa secretaria general de la presidencia, hermana del presidente libertario, susurrando instrucciones que harían temblar los cimientos de la Casa Rosada. Lo que Lustó no sabía era que ese audio no había llegado a él por casualidad. Detrás de esa filtración había meses de investigación silenciosa, documentos explosivos guardados en carpetas amarillas, y una red de funcionarios desencantados que habían decidido que el pueblo argentino merecía conocer la verdad. Pero lo que estaba a punto de descubrir no era solo corrupción. Era traición a la confianza popular, era el precio exacto que Argentina pagaba por mantener a una familia en el poder, y era la prueba irrefutable de que los Milei habían convertido la esperanza del cambio en una empresa familiar de enriquecimiento personal. En ese audio, grabado el 8 de enero a las 19:43 horas en el despacho presidencial del segundo piso de la Casa Rosada, la voz de Karina Milei era cristalina. Necesito que las empresas del grupo Techint transfieran exactamente 3 millones de dólares a la cuenta offshore de Panamá que te envié por Telegram. Es por los permisos de exportación de acero que se van a aprobar la próxima semana. Paolo ya sabe, solo necesitamos que todo esté limpio antes del viernes. La respiración nerviosa que se escuchaba del otro lado pertenecía a Eduardo Serenellini, secretario de Industria, quien respondía con voz temblorosa: Karina, esto es muy arriesgado. Si se filtra, no se va a filtrar, lo interrumpía ella con frialdad glacial, porque nadie más que nosotros tres lo sabe, y así va a seguir siendo. Pero alguien más lo sabía. Lucas Fernández, asistente técnico de comunicaciones de la presidencia, había instalado un sistema de grabación digital en el despacho presidencial 3 semanas antes, siguiendo órdenes expresas de Karina para monitorear conversaciones de seguridad. Lo que ella no sabía era que Lucas había guardado una copia de respaldo de todas las grabaciones en un disco duro externo que mantenía escondido en su departamento de Barracas. Y cuando escuchó esa conversación específica, supo que había encontrado algo que podía cambiar la historia política argentina. Lucas no era solo un técnico más, hijo de un metalúrgico desempleado de San Nicolás y una maestra jubilada que no podía pagar sus medicamentos. Había votado por Milei creyendo genuinamente en el discurso anticasta. Había trabajado 18 horas diarias durante la campaña, había tocado puertas en Villa 31, había explicado a jubilados por qué el cambio era posible. Cuando llegó a la Casa Rosada el 10 de diciembre, llevaba en su billetera una foto arrugada de sus padres y la convicción de que finalmente Argentina tendría dirigentes diferentes. Pero lo que había escuchado en esa grabación no era diferente. Era exactamente lo mismo que había destruido al país durante décadas, solo que ahora con peluca rubia y discurso libertario. El miércoles 22 de enero, a las 14:30 horas exactas, Lucas caminó por los pasillos de mármol del Congreso Nacional con una carpeta amarilla bajo el brazo. Sus pasos resonaban contra las columnas centenarias mientras se dirigía al despacho del diputado Lustó en el segundo piso del Palacio Legislativo. Había elegido a Lustó no por afinidad política, sino porque había investigado meticulosamente su trayectoria y encontrado algo que otros políticos habían perdido: integridad inquebrantable.
El economista radical había rechazado ofertas de lobbies durante su paso por el Ministerio de Economía. Había denunciado irregularidades sin importar el costo político y tenía una reputación de dureza técnica que lo hacía temible en cualquier debate. Cuando Lucas tocó la puerta del despacho, Lustó estaba revisando informes económicos con su café de la tarde. «Diputado», dijo Lucas con voz firme pero nerviosa, «tengo algo que necesita escuchar, algo que va a cambiar todo lo que creemos saber sobre este gobierno». Lustó levantó la mirada de sus papeles, observó el rostro tenso del joven, notó cómo sus manos temblaban ligeramente al sostener la carpeta amarilla. «Siéntese», le dijo con tono paternal, «y cuénteme qué lo trae hasta acá». Lo que Lucas desplegó sobre el escritorio de Caoba durante los siguientes 40 minutos no fueron solo documentos. Eran fotografías de transferencias bancarias por montos exactos. 2. Mercado Libre 900K y 15 empresas más que sumaban un total de 18.7 millones de dólares. Al lado de cada monto había anotaciones crípticas: permisos exportación, reducción impuesto país, exención retenciones, fast track regulatorio. ¿Usted sabe lo que esto significa?, preguntó Lustó con voz grave, sosteniendo la lista con manos que ya no temblaban. Significa que vendieron el Estado argentino por 18.7 millones de dólares. Que cada política pública tiene precio. 3 millones de dólares de Techint Argentina S.A. a una cuenta offshore llamada South Atlantic Holdings en el Credit Corp Bank de Panamá. Eran capturas de pantalla de mensajes de Telegram entre Karina Milei y Paolo Rocca, CEO de Techint, coordinando los pagos con precisión militar. Eran extractos bancarios que mostraban cómo esos fondos se redistribuían inmediatamente a otras 5 cuentas vinculadas a familiares y colaboradores cercanos de los Milei. Y por supuesto, estaba el audio original en formato WAV, con metadata que confirmaba fecha, hora y ubicación exacta de la grabación. Pero lo que más impactó a Lustó no fueron los números. Fue el documento final que Lucas sacó de la carpeta. Una lista manuscrita con la letra inconfundible de Karina Milei, titulada Empresas comprometidas. Pagos enero 2025. En esa lista, con montos específicos al lado de cada nombre, aparecían Techint 2.3M, Arcor 1.8M, Pampa Energía 3, que convirtieron la presidencia en una mesa de dinero. Lucas asintió en silencio, pero luego agregó algo que heló la sangre del diputado. «Diputado, esto es solo enero. Yo tengo grabaciones desde diciembre y tengo los nombres de otros funcionarios involucrados. Esto no es un caso aislado, es un sistema». Lustó se recostó en su silla de cuero y por primera vez en años sintió el peso completo de la responsabilidad democrática sobre sus hombros. Sabía que lo que tenía en sus manos no era solo una denuncia, era dinamita política pura. Era la evidencia irrefutable de que el gobierno que había llegado prometiendo terminar con la casta había creado la casta más sofisticada y corrupta de la historia argentina, y sabía también que una vez que moviera esa primera ficha no habría vuelta atrás. Los Milei no perdonarían, sus trolls digitales lo crucificarían, su vida política tal vez no sobreviviera, pero Argentina merecía la verdad. El jueves 23 de enero a las 9:00 am, Lustó citó a una conferencia de prensa urgente en el Salón de los Pasos Perdidos del Congreso. Los periodistas llegaron especulando sobre declaraciones económicas rutinarias, pero la expresión pétrea del diputado radical les advirtió que algo extraordinario estaba por suceder. Lustó se paró frente al atril con una carpeta amarilla en la mano izquierda y el micrófono ajustado a la altura exacta de su boca. «Buenos días. Lo que voy a revelar hoy no es política partidaria, es defensa de la República».
Sus primeras palabras cayeron como bombas sobre la audiencia. Tengo en mi poder grabaciones de audio, documentos bancarios y evidencia fotográfica que prueban que la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, coordinó un esquema de sobornos y tráfico de influencias que involucra a las principales empresas del país por un monto total de 18.7 millones de dólares. El silencio que siguió fue tan denso que se podía escuchar la respiración nerviosa de los periodistas. Pero Lustó no había terminado. Este esquema no es casual ni esporádico, es sistemático, está documentado y convierte a la Casa Rosada en una mesa de dinero donde cada política pública tiene precio de venta. Cuando comenzó a reproducir el audio original, la voz de Karina Milei llenó el salón con una claridad que no dejaba lugar a dudas. Los periodistas tomaban notas frenéticamente mientras escuchaban a la hermana del presidente coordinar pagos ilegales con la frialdad de una CEO mafiosa. Pero el momento que partió la conferencia en dos fue cuando Lustó mostró la primera fotografía ampliada. La transferencia de 2.3 millones de dólares de TechInt a South Atlantic Holdings, con fecha, hora y número de transacción perfectamente visibles. Esta no es una acusación, dijo con voz firme. Esta es evidencia irrefutable. Lo que siguió fue un terremoto mediático que sacudió a Argentina desde Ushuaia hasta La Quiaca. En menos de 2 horas, el hashtag #PasaKarinaGate era trending topic mundial en Twitter. Los canales de noticias habían interrumpido su programación regular y el dólar blue había subido 15 pesos por la incertidumbre política. Pero la reacción más significativa no vino de los mercados ni de las redes sociales. Vino del silencio absoluto de la Casa Rosada. Durante 6 horas y 43 minutos exactos, ni Javier Milei, ni Karina Milei, ni ningún funcionario oficial emitió declaración alguna. Era el silencio de quien sabe que ha sido atrapado con las manos en la masa. Pero mientras Buenos Aires vibraba con la revelación, en el despacho presidencial se desarrollaba una escena muy diferente. Karina Milei, vestida con su traje sastre azul marino de siempre, caminaba de un lado al otro de la alfombra persa con pasos que revelaban una furia apenas contenida. Sus nudillos estaban blancos de la tensión, su mandíbula tensa como una cuerda de violín a punto de romperse, y por primera vez, desde que había llegado al poder, pequeñas gotas de sudor aparecían en su frente perfectamente maquillada. «¿Cómo coño pasó esto?», gritaba al teléfono mientras hablaba con su abogado personal. «¿Cómo es posible que tengamos una filtración de seguridad nacional?». Del otro lado de la línea, el doctor Alejandro Rúa, penalista especializado en casos de corrupción gubernamental, trataba de mantener la calma profesional. «Karina, necesitamos actuar rápido. Esto no es una crisis de comunicación, es una crisis judicial. Tenemos que preparar una estrategia de defensa antes de que la justicia empiece a moverse». Pero Karina no estaba escuchando estrategias legales. Estaba calculando daños políticos, midiendo lealtades, identificando cabezas que iban a rodar. «Alejandro, yo no voy a ir presa por estos hijos de puta. Si alguien tiene que caer, que no sea yo». Mientras tanto, en el Ministerio de Justicia, la ministra Mariana Cuneo Libarona recibía un llamado que cambiaría su carrera para siempre. Del otro lado del teléfono, el juez federal Ariel Lijo le comunicaba con tono grave: «Ministra, acabo de recibir una denuncia formal del diputado Lustó con evidencia que parece sólida sobre corrupción en la presidencia. Voy a tener que abrir una causa judicial. Esto va a escalar muy rápido». Cuneo Libarona sintió cómo se le desplomaba el estómago. Sabía que su futuro político dependía de cómo manejara las próximas horas. Podía proteger al gobierno o proteger la institucionalidad. No podía hacer ambas.
A las 18:30 del mismo jueves, cuando el sol de enero caía sobre Buenos Aires, tiñendo de dorado las ventanas de la Casa Rosada, se produjo la primera grieta visible en el gobierno libertario. Eduardo Serenellini, el secretario de Industria, cuya voz nerviosa había quedado grabada en el audio comprometedor, presentó su renuncia por motivos personales. Su carta, de apenas 4 párrafos, no mencionaba el escándalo, pero su timing no podía ser más elocuente. Era el primer funcionario en abandonar el barco, pero no sería el último. Esa misma noche, a las 23:15 horas, el teléfono personal de Javier Milei sonó con insistencia en su residencia de Olivos. La llamada venía de Paolo Rocca, CEO de Techint, y su voz sonaba diferente a la confianza empresarial habitual. Presidente, necesitamos hablar urgentemente. La situación se complicó más de lo esperado. Mis abogados me recomiendan distanciarme públicamente del gobierno hasta que esto se resuelva. Y Milei, que había permanecido en silencio público durante todo el día, finalmente explotó. Paolo, vos no me podés abandonar ahora. Nosotros teníamos un acuerdo de caballeros. Pero del otro lado, solo escuchó el sonido de la línea cortándose. El viernes 24 de enero amaneció con una Argentina diferente. Los diarios nacionales abrían con titulares que no dejaban lugar a interpretaciones. Grabaron a Karina Milei coordinando coimas por 18 millones. El audio que puede tumbar al gobierno libertario. Karina Gate, la corrupción que Milei prometió terminar. Pero más allá de los medios tradicionales, las redes sociales ardían con una indignación popular que no había precedentes. Videos de ciudadanos comunes quemando banderas libertarias, comerciantes de la Salada gritando «Nos cagaron como a todos los anteriores», y una anciana de 78 años en Plaza de Mayo sosteniendo un cartel que decía «Milei me robó la esperanza», se viralizaban cada minuto. A las 10:00 am de ese viernes, Lustó convocó a una segunda conferencia de prensa, pero esta vez no estaba solo. Lo acompañaban Lucas Fernández, quien había decidido mostrar su rostro públicamente como whistleblower del caso, y algo que nadie esperaba. 3 funcionarios más del gobierno nacional que llegaron con carpetas adicionales llenas de documentos comprometedores. Lo que revelé ayer, comenzó Lustó, era solo la punta del iceberg. Hoy vamos a mostrar el iceberg completo. El primero en hablar fue Martín Guzmán Castro, ex subsecretario de Regulaciones Financieras, quien había renunciado silenciosamente una semana antes. Con voz firme pero ligeramente temblorosa, reveló: «Durante mi gestión, recibí presiones directas de Karina Milei para acelerar aprobaciones bancarias a cambio de contribuciones a fundaciones fantasma vinculadas a la familia presidencial. Tengo grabaciones de esas conversaciones y transferencias documentadas por un total de 2 millones de dólares adicionales». El salón de periodistas estalló en murmullos de incredulidad. El escándalo se había multiplicado por 2 en menos de 24 horas. Pero la revelación más explosiva vino de María Fernanda Rodríguez, exdirectora de aduanas, quien había trabajado con los Milei desde antes de la campaña presidencial. Karina Milei me pidió personalmente que creara un sistema de fast track aduanero para empresas que colaboraran económicamente con el gobierno. Les dábamos despacho prioritario, reducción de inspecciones y tramitación express a cambio de pagos que iban directamente a cuentas offshore. Esto no era corrupción ocasional, era política de Estado. Cuando María Fernanda mostró una planilla Excel con 247 empresas listadas, montos específicos y fechas de pagos, el silencio en el salón fue sepulcral. Lucas Fernández tomó el micrófono por primera vez desde que había decidido convertirse en informante. Sus manos ya no temblaban. Su voz sonaba clara y decidida.
Yo trabajé para este gobierno porque creí que íbamos a cambiar Argentina, porque creí que finalmente teníamos dirigentes diferentes, pero lo que vi desde adentro no fue diferente, fue peor, porque usaron nuestra esperanza, nuestro hartazgo con la política tradicional, para crear el sistema de corrupción más sofisticado que haya existido en este país. Su pausa dramática fue perfecta. Y por eso decidí que el pueblo argentino merecía conocer la verdad, sin importar las consecuencias personales. En ese momento, desde el fondo del salón, se levantó una periodista de C5N que había permanecido callada durante toda la conferencia. «Señor Fernández», preguntó con tono desafiante, ¿usted no considera que esto es una operación política coordinada para desestabilizar un gobierno legítimamente electo? Lucas la miró directamente a los ojos y respondió con una frase que se volvería histórica. Señora, yo no hago operaciones políticas, yo hago patria, y la patria no se vende por 18 millones de dólares. El aplauso que siguió no vino de los periodistas. Vino de los camarógrafos, los técnicos de sonido y los asistentes que estaban presenciando historia en vivo. Pero mientras la segunda conferencia de prensa sacudía los cimientos del poder argentino, en el despacho presidencial se desarrollaba una escena de crisis total. Karina Milei había convocado una reunión de emergencia con los principales funcionarios del gobierno, pero la mesa que habitualmente se llenaba de colaboradores leales ahora mostraba sillas vacías. De los 15 ministros y secretarios convocados, solo aparecieron 7. Los ausentes habían enviado excusas de último minuto, compromisos familiares urgentes, problemas de salud repentinos, viajes de trabajo programados. Era la política del sálvese quien pueda en acción. Los que sí habían llegado a la reunión mostraban rostros que revelaban pánico mal disimulado. El ministro de Economía, Luis Caputo, tenía ojeras profundas que delataban una noche sin dormir. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, tamborileaba nerviosamente los dedos sobre la mesa de caoba. Y el jefe de gabinete, Guillermo Francos, revisaba obsesivamente su teléfono como si esperara noticias que pudieran salvar la situación. Todos sabían que estaban presenciando el principio del fin, pero nadie se atrevía a decirlo en voz alta. Karina entró al salón con paso firme, pero quienes la conocían desde hace años notaron inmediatamente los signos de presión extrema. Su maquillaje, habitualmente impecable, mostraba pequeñas irregularidades. Su traje, siempre perfectamente planchado, tenía arrugas casi imperceptibles, y por primera vez desde que había llegado al poder, sus manos temblaban ligeramente cuando se apoyó sobre la mesa. «Buenas tardes», dijo con voz que intentaba sonar controlada. «Estamos viviendo un ataque coordinado contra la institucionalidad democrática, y vamos a responder con la fuerza completa del Estado». Pero cuando comenzó a explicar su estrategia de contraataque, algo inédito sucedió. Luis Caputo la interrumpió a mitad de frase. «Karina, perdón», dijo con tono firme, «pero yo necesito saber si estas acusaciones tienen fundamento, porque si tienen fundamento, mi posición en este gobierno ya no es sostenible». El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier palabra. Por primera vez en 2 años de gestión libertaria, alguien había desafiado públicamente a la hermana del presidente. Y todos en esa sala sabían que acababan de presenciar el momento exacto en que la autoridad de Karina Milei comenzó a desmoronarse. Patricia Bullrich fue la segunda en hablar, y sus palabras fueron como puñaladas. «Karina, yo he defendido este gobierno en momentos muy difíciles, pero si hay evidencia sólida de corrupción, yo no puedo ser cómplice. Mi carrera política no puede terminar así.
Uno por uno, los funcionarios presentes comenzaron a poner condiciones, a exigir explicaciones, a distanciarse sutilmente de las acusaciones. En menos de 20 minutos, Karina Milei había perdido el control absoluto que había ejercido durante 2 años sobre el Gabinete Nacional. Esa tarde, a las 16:45 horas exactas, se produjo la primera reacción oficial del gobierno. Pero no vino de Karina ni de Javier Milei. Vino del vocero presidencial, Manuel Adorni, quien apareció en Casa Rosada con un comunicado que había sido redactado y reescrito 7 veces. El gobierno nacional rechaza categóricamente las acusaciones infundadas realizadas por sectores opositores que buscan desestabilizar la gestión democrática, leyó con voz monótona. Los supuestos documentos presentados serán sometidos a peritaje técnico para determinar su autenticidad. Era una defensa débil, reactiva y que no respondía a ninguna de las preguntas específicas planteadas por la evidencia. Pero lo más revelador del comunicado oficial no fue lo que decía, fue lo que no decía. No había desmentidas categóricas. No había explicaciones sobre los montos específicos, no había aclaraciones sobre las transferencias bancarias documentadas y, sobre todo, no había apariciones públicas de Karina Milei negando personalmente las acusaciones. Para cualquier observador político experimentado, el mensaje era claro. El gobierno estaba ganando tiempo mientras evaluaba cuánto daño podía contener y quién podía servir como chivo expiatorio. El sábado 25 de enero, Argentina amaneció con una crisis que ya no se podía ignorar ni minimizar. Las manifestaciones espontáneas se multiplicaron en las principales ciudades del país. En Córdoba, más de 50.000 personas se concentraron frente al Cabildo gritando «Milei ladrón, devolvé el millón». En Rosario, comerciantes que habían votado libertario quemaban públicamente sus credenciales partidarias. En Mendoza, trabajadores de la construcción que habían creído en el discurso anticasta organizaron una marcha hacia la Casa de Gobierno provincial. El descontento no era solo político, era profundamente personal. Pero la reacción más significativa se produjo en el Congreso Nacional, donde algo inédito estaba sucediendo. Diputados y senadores de diferentes partidos políticos comenzaron a coordinar una respuesta institucional que trascendía las divisiones tradicionales. El radical Facundo Manes, el peronista Sergio Massa, la izquierdista Miriam Bregman y hasta algunos libertarios díscolos como José Luis Esper se reunieron en una sala reservada para diseñar una estrategia común. «Esto no es sobre nosotros», dijo Manes con gravedad. «Esto es sobre la República, y la República está en peligro». La reunión, que se extendió durante 4 horas exactas, produjo un documento que haría historia. La primera solicitud de juicio político bipartidaria en la historia argentina reciente. Pero no era un juicio político tradicional movido por diferencias ideológicas. Era un pedido de impeachment basado en evidencia criminal documentada. Por corrupción, tráfico de influencias y traición a la confianza popular, rezaba el documento. Y tenía las firmas de 89 diputados de diferentes partidos políticos que representaban el 60% de la Cámara Baja. Cuando la noticia del pedido de juicio político llegó a Casa Rosada, se produjo la primera aparición pública de Javier Milei desde que había estallado el escándalo. El presidente convocó urgentemente a una conferencia de prensa para las 20:00 horas en el Salón Blanco. Pero su aspecto físico reveló el impacto personal de la crisis. Su cabello, habitualmente prolijo pese a su informalidad, estaba despeinado. Su traje mostraba arrugas evidentes. Y por primera vez, desde que había asumido la presidencia, sus manos temblaban visiblemente cuando tomó el micrófono. Argentinos y argentinas,
Comenzó con voz que intentaba sonar firme, pero que revelaba tensión. Estamos viviendo un golpe blando orquestado por la casta política que no puede aceptar su derrota electoral. Pero cuando intentó explicar las acusaciones específicas contra su hermana, algo extraordinario sucedió. Las preguntas de los periodistas fueron tan directas y tan documentadas que Milei se encontró sin respuestas convincentes. «Señor presidente», preguntó un periodista de La Nación, «¿usted sabía que su hermana había coordinado pagos de $18.7 millones con empresas privadas?» Milei titubeó por primera vez en público. Esas son acusaciones que van a ser investigadas por la justicia. Pero la pregunta que lo destrozó vino de una periodista joven de Página 12. «Señor presidente, usted prometió durante la campaña que iba a terminar con la corrupción política. ¿Cómo explica que la corrupción haya llegado hasta su propia familia?» El silencio que siguió duró exactamente 17 segundos. 17 segundos de vacío absoluto, donde se podía escuchar la respiración nerviosa del presidente argentino. Cuando finalmente respondió, sus palabras sonaron huecas. «Mi hermana es una persona íntegra que ha dedicado su vida al servicio público». Pero ya era tarde. El daño estaba hecho. Argentina había visto a su presidente sin respuestas, sin argumentos, sin la convicción que había caracterizado su ascenso al poder. Esa noche, después de la conferencia de prensa desastrosa, se produjo una conversación privada entre los hermanos Milei que cambió todo. En el despacho presidencial, con las puertas cerradas y sin testigos, Javier se enfrentó por primera vez a Karina con la dureza que había reservado para sus enemigos políticos. «¿Es verdad?», le preguntó directamente, mirándola a los ojos. «¿Es verdad que coordinaste pagos con las empresas?» Karina, que había mantenido el control durante toda la crisis, finalmente se quebró. «Javi», respondió con voz que se desvanecía, «yo solo estaba tratando de asegurar que tuviéramos los recursos necesarios para gobernar». La respuesta de Javier fue devastadora. «Karina, vos me cagaste a mí, le cagaste al país, y le cagaste a todos los que creyeron en nosotros». Por primera vez en décadas de relación fraternal, Karina vio en los ojos de su hermano no solo enojo, sino desprecio. «Todo lo que construimos se va a la mierda por tu avaricia», continuó Javier. «Y lo peor es que tenían razón, éramos iguales a todos los otros». Karina intentó defenderse, pero las palabras no salían. Había perdido no solo el poder político, había perdido a su hermano. El domingo 26 de enero, Argentina despertó con una noticia que nadie había anticipado: la renuncia indeclinable de Karina Milei a su cargo de secretaria general de la presidencia. La carta, de apenas 6 párrafos, no admitía culpabilidad, pero tampoco negaba las acusaciones. «He decidido dar un paso al costado para que las instituciones puedan investigar con total libertad las acusaciones realizadas contra mi persona», escribía. «Mi compromiso con la transparencia me obliga a facilitar el trabajo de la justicia». Era un texto redactado por abogados, pero entre líneas se leía la admisión implícita de que las acusaciones tenían fundamento. La reacción popular a la renuncia de Karina fue inmediata y contradictoria. En las redes sociales, los hashtags «Karina renuncia» y «Bashas justicia para Argentina» se convirtieron en trending topics mundiales. Pero en las calles, las manifestaciones continuaron porque la gente entendía que una renuncia no era suficiente. «Que se vayan todos», gritaban en Plaza de Mayo repitiendo el estribillo histórico del 2001. «Milei mentiroso, vos sos igual que todos los otros», cantaban en el Obelisco. El gobierno libertario había perdido no solo legitimidad política, había perdido la confianza popular que era su único activo real, pero la crisis estaba lejos de terminar.
El lunes 27 de enero, la justicia federal dio el primer paso formal en la investigación. El juez Ariel Lijo ordenó el allanamiento de 6 domicilios vinculados a Karina Milei, incluido su departamento personal en Puerto Madero y las oficinas de 2 empresas de consultoría que habían facturado servicios millonarios al Estado durante 2024. Los operativos, que comenzaron a las 6:00 am exactas, fueron transmitidos en vivo por todos los canales de noticias y mostraron imágenes que se volvieron icónicas. Funcionarios judiciales cargando cajas y cajas de documentos, computadoras, discos duros y teléfonos celulares que contenían evidencia potencialmente devastadora.